¿Fuiste a nutrición y te mandaron un plan de alimentación por equivalentes o porciones? Bueno, pues en este video te ayudaré a que puedas entender cómo se lleva un plan de alimentación a través de esta herramienta. Descubrirás que es algo muy sencillo que te ayudará a que puedas planificar tus comidas de acuerdo a lo que tú tienes en tu refri, a lo que te gusta, a lo que puedes acceder en esos momentos, sin necesidad de herramientas tan laboriosas como listado de compras, como preparaciones muy específicas que a lo mejor incluso tú no estabas acostumbrada o acostumbrado. Entonces, empezamos por el desayuno. Imaginemos que yo en mi plan de alimentación tengo 3 porciones de un grupo de alimentos que se llama alimentos de origen animal. Si checamos tu listado, puedes encontrar ahí alimentos como pollo, queso, pescado, también carne de res, carne de cerdo. En este caso, al ser un desayuno y ahorita lo que tengo en el refri es huevo. Podemos observar que una porción de huevo normalmente viene al lado del alimento, lo que equivale a una porción, es una pieza. Entonces, por lo tanto, mi primer ingrediente, al tener 3 alimentos de origen animal y al solo yo querer huevo en este momento, serían entonces 3 piezas de huevo. Entonces, pues vamos al refri y sacamos nuestro primer ingrediente, que serían 3 piezas de huevo. Entonces, con eso yo ya cubriría mi primer ingrediente, que sería alimentos de origen animal. Posteriormente, en mi plan de alimentación dice que se requiere al menos algo de grasa. Entonces, como probablemente el huevo puede que se pegue si no tiene un poco de grasa para cocinarse, voy a utilizar entonces un poco de aceite. Entonces, saco el aceite y vamos a utilizar una cucharadita para poder hacerlo, debido a que el plan de alimentación dice que tengo que ocupar al menos una porción de grasa para mi desayuno. Entonces, con estos ingredientes ya tenemos 3 alimentos de origen animal, ya tenemos una porción de grasa. Entonces, lo siguiente sería ocupar mi porción de verdura. En ese caso, mi verdura va a ser espinacas. Entonces, como es espinaca cruda, yo requeriría 2 tazas de espinaca. Puedes checar tu listado en donde vienen las verduras. En las verduras vas a encontrar verduras cocidas y verduras crudas. Esto porque algunas verduras cambian su tamaño cuando se cuecen. Entonces, en el caso de la espinaca, se reduce mucho cuando está cocida y la porción es media taza. Ahorita que está cruda, la porción van a ser 2 tazas. La requiero así para que se combine con el huevo y hacer unos huevos revueltos con espinaca. No está anclado en el plan de alimentación, pero lo que sí se puede utilizar son algunas cosas como para sazonar. Por ejemplo, podemos utilizar pimienta y la cantidad de sal suficiente, que es muy poca sal, una pizca de sal para cocinar tus comidas con el objetivo de no pasarnos, pero sí dar un poco de sabor y yodo a la alimentación. Entonces, hasta ahorita llevamos 3 huevos, 3 alimentos de origen animal, una cucharadita de aceite, que equivale a una porción de grasas. Llevaríamos entonces también un poco de condimentos para poder tenerlo y la verdura, que serían 2 tazas de espinaca. Por último, y es un ingrediente que no debe de faltar, recuerda, en ocasiones como que le ponemos estigma a unos grupos de alimentos y los cereales son algunos de ellos. Y los cereales tienen que estar presentes porque te dan energía a corto y mediano plazo. Entonces, los cereales, para no confundirnos, no son los cereales de caja, sino son los alimentos que vienen de un grano. Ahí los vas a identificar porque vienen del maíz, vienen del trigo, vienen de arroz, vienen de cebada. Entonces, por ejemplo, aquí entrarían tortillas, entraría pan de caja, entrarían tostadas. Entonces, en mi caso, voy a ocupar tortillas como para poder combinarla con este huevo. Yo tengo 3 porciones de alimentos de origen, de alimentos de origen animal, de cereales en mi plan. Entonces, por lo tanto, 3 tortillas sería equivalente a mis 3 raciones de cereales. Bien, entonces, ¿cómo quedó mi desayuno completo? Mi desayuno completo, se los voy a mostrar. Quedó como 3 huevos, que serían 3 porciones de alimentos de origen animal. Quedó como 3 tortillas, una cucharadita de aceite y las espinacas. Ahora es importante que sepas que no todos tienen que ser del mismo ingrediente. Por ejemplo, si yo tengo 3 porciones de cereales, esas 3 que yo tengo no forzosamente tienen que ser de tortillas las 3,
Por ejemplo, 2 pueden ser de tortilla. Y a lo mejor quiero una porción de avena porque aparte tengo una porción de fruta en mi desayuno. Y entonces la avena la combino con la fruta. O por ejemplo, esas 3 porciones de alimentos de origen animal no forzosamente tienen que ser de huevo. 2 pueden ser 2 piezas de huevo. Y a lo mejor yo quiero un poco de queso como para hacer un omelette. Y entonces agarro 40 gramos de queso panela, que es una porción de alimentos de origen animal. Entonces, este es el método que se ocupa cuando partimos desde cero, que es cuando no estamos con una preparación ya hecha. Entonces, ahorita en la comida te voy a mostrar cómo podemos hacerlo si es que ya tenemos todo preparado en el refri y lo único que queremos hacer es poner en nuestro plato o en nuestro topper la cantidad que necesitamos de acuerdo a nuestro plan de alimentación. Bien, hace rato vimos un ejemplo de cómo pueden llevarse a cabo las cosas cuando partimos desde cero, cuando no tenemos ningún platillo preparado y queremos hacer nuestro plan de alimentación por equivalentes. Ahorita vamos a hacer las cosas tomando en cuenta ya platillos ya preparados, como para que sepan cómo le pueden hacer en ese caso. No sé, imaginemos que alguien me está apoyando en la parte de preparación de alimentos, un familiar, y yo lo único que voy a hacer es agarrar mi hojita y con ayuda de mi hoja, con ayuda de utensilios, me voy a apoyar como para poder tener mi plan de alimentación de acuerdo a las porciones que yo necesito. Entonces, recuerden que una de las partes fundamentales para llevar a cabo mi plan de alimentación es cumplir con todos los ingredientes o tener los ingredientes que mi plan demanda. Entonces, no se les olvide colocar las verduras, que son bastante importantes, así como algunos otros como los cereales, alimentos de origen animal, grasas, que son casi los que vienen en todos los planes de alimentación, al menos en cuanto a la comida principal. Bien, entonces lo que van a hacer es tener sus recipientes donde ya está la comida preparada, que en este caso tenemos arroz, tenemos las verduras y tenemos pollo a la mexicana y de este lado tenemos hummus. Vamos a colocar el plato en la báscula. Ya sea que lo hagamos así directo o primero pesemos el plato y después coloquemos esta opción que se llama tara para poderle quitar el peso al plato. Ahora lo que vamos a hacer es ir colocando las porciones hasta que me dé el gramaje. En mi caso, yo tengo 5 porciones de alimentos de origen animal. Ahora, recuerden ver sus porciones. Mis porciones pueden ser muy diferentes a las de ustedes. Por ejemplo, puede ser que alguien tenga 5, alguien tenga 4. Una porción es 30 gramos y es importante que sepan que una porción es ya cocido. En muchas de las ocasiones se quiere hacer en crudo, pero lo que pasa es que al momento de cocerlo va a perder agua y va a mermar, entonces por lo tanto sus porciones van a quedar más pequeñas de lo que deberían de ser. Entonces ahorita lo que yo estoy haciendo es pesar mi porción. Otras de las dudas que se tienen es, por ejemplo, cuando hay caldillo, cuando hay otras cosas, por ejemplo, en este caso que es pollo a la mexicana, decir, oye, tengo que quitar el jitomate, tengo que quitar el caldillo. Idealmente el caldillo al principio cuando lo van a pesar, tratan de retirar lo más que se pueda, esto para pesar únicamente los ingredientes sólidos. Y una vez que ya están en báscula, lo que se puede hacer es colocar un poco más de lo que tienen sus porciones. Por ejemplo, si yo tengo 5 porciones de alimentos de origen animal, mi porción serían 150 gramos. Yo le estoy adicionando un poco más tomando en cuenta el jitomate y un poco ahí de las hojas verdes que tiene mi platillo. Entonces, mi primer ingrediente ya está listo, que son los alimentos de origen animal. Entonces, voy a pasar al siguiente, que serían los cereales. En este caso tengo arroz. Yo lo que voy a hacer es hacer las cosas en dos. Voy a colocar arroz y tortillas en mi plan de alimentación en cuanto a mi comida principal. Si yo tengo recomendadas 5 porciones de cereales, lo que voy a hacer es colocar 2 porciones de arroz. Si tú tienes las porciones en tazas, lo que te corresponde por cada porción es un cuarto de taza de arroz. Si tú tienes las porciones en gramos, lo que vas a ver van a ser 47 gramos. Entonces, como tú te acomodes, ya sea en tazas o ya sea en gramos, vas a ir colocando poco a poco arroz hasta que llegues aproximadamente a la cantidad que necesitas. En este caso yo lo voy a dejar en 95. Y entonces ahí ya llevo mi porción de pollo, mi porción de arroz y voy a añadir una porción más que sería de leguminosas. En este caso yo tengo hummus, que es una preparación que se hace con garbanzo.
que es como una pasta de leguminosas. En este caso, la porción que corresponde sería equivalente aproximado a 3 cucharadas, que es como un tercio de taza, o un poquito menos de un tercio de taza. Recuerden que lo que no buscamos perfección, lo que buscamos es acercarnos lo más que sea posible a las porciones. También con el objetivo de hacer la comparativa y poder decir, ok, yo antes me servía esta cantidad y en realidad es esta cantidad la que a mí me corresponde debido a mi desgaste físico, mis necesidades físicas, entre otras cosas. Entonces, en este caso mi plato, formado por alimentos de origen animal, cereales, que es el arroz, voy a complementar, como aquí solo son 2 porciones de cereales y yo necesito 5, voy a complementar con 3 tortillas. Aquí que vendría el hummus, que es la porción de leguminosas que se necesitan. Y por último voy a añadir las verduras. En este caso, en las verduras, lo que voy a hacer es colocarlos en este recipiente de aquí, que es equivalente a una taza. Como tengo yo las mixtas, que yo llene una taza de verduras mixtas, ya estoy cubriendo 2 porciones de verduras, que es lo que mi plan de alimentación necesita. Entonces, si se dan cuenta, no me tomó más que 5 minutos tanto revisar mi tabla como colocarlo en las cantidades apropiadas. A partir de aquí yo ya puedo calentarlo, en el caso de que lo vaya a meter al microondas para poder hacerlo. O si esto ya está listo para servirse y ya está caliente, entonces simplemente hacer este proceso, sentarme y comerlo a gustamente. Sé que es un proceso que da un poco de miedo a veces porque es algo diferente. Al haber a veces números, a veces fracciones, como que pensamos que va a ser un proceso complicado o demandante o que nos va a tomar bastante tiempo, pero en realidad, si se dan cuenta, es un proceso sencillo que nos ayuda a comer, como les digo, alimentos que pueden tener en casa, algo más asequible, algo cuando no se quiere hacer de manera como muy detallada, muy rigurosa. Este plan de alimentación por equivalentes puede ayudarnos a cumplir ese objetivo de mejorar nuestros hábitos alimentarios sin necesidad de llegar a métodos tan cuadrados. Entonces no le tengan miedo a enfrentarse a cosas nuevas. Comprendo que de alguna manera eso nos da al principio, pero si lo intentamos vamos a llegar a la zona de aprendizaje, que es justamente en donde queremos encontrarnos. Entonces espero que este video haya sido útil para ustedes, y si en algún punto necesitan más consejos o tienen dudas acerca de cómo se lleva a cabo otros procedimientos con respecto al plan de alimentación, pues pueden dejárnoslo en los comentarios.